Muchas gracias por esa presentación. Yo quiero ser breve. Y uno siempre tiene que tener cuidado con la gente que dice que quiero ser breve, porque, ¿no? Pero como solo me dan 5 minutos, para mí la pregunta que hace este libro es muy importante, ¿no? Que ¿es Bolivia una amenaza terrorista para América Latina? Y quiero tomar esa pregunta y tratar de precisar un poco, quizás un poquito más con algo más académico, digamos, ¿no? Primero me parece que hay que definir qué es una amenaza. Hay que evaluar los riesgos y hay que situar a Bolivia en un contexto histórico. Y eso de alguna manera es precisamente lo que intenta hacer Grover Kolke Lucana en este libro. Ahora bien, tengo algunas discrepancias, pero entraré en ellas. Primero creo que es importante entender qué es una amenaza terrorista. No, perdón. Y en ese sentido, creo que el libro hace un buen trabajo en definir si es que hay, condición número 1, la presencia o apoyo de grupos extremistas, redes terroristas, grupos armados o narcoterrorismo. Segundo, si hay vínculos con actores o estados hostiles, aliados estratégicos que fomentan el terrorismo. Tercero, si hay una infraestructura o economía ilícita, si hay corrupción, si hay lavado de dinero, si hay narcotráfico. Y cuarto, una característica muy importante también recogida por el libro es la inestabilidad política y debilidad institucional. O sea que en ese sentido creo que recogiendo lo que debe ser una definición de que si hay una amenaza, vamos en esa dirección. Ahora, el contexto histórico que también lo cubre este libro es, por supuesto, el contexto de la Guerra Fría. Una Guerra Fría en la que Bolivia fue un campo de batalla ideológico, un campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? El país vivió múltiples golpes de Estado, experimentó la influencia de movimientos revolucionarios como el ELN, inspirados por la Revolución Cubana, también documentados por este libro. La captura y la ejecución del Che Guevara en Bolivia en el año 67, por supuesto que marcó un hito en esta lucha anticomunista de Estados Unidos en la región. Sin embargo, aunque el país tuvo focos de insurgencia, en ese entonces nunca fue considerado como un exportador de terrorismo, más bien receptor, quizás. Y pasamos, por supuesto, a la guerra de las drogas, que más o menos es de 1990 hasta la fecha, ¿no? Bolivia se convirtió en un eje clave en la lucha contra el narcotráfico, particularmente con la erradicación de cultivos bajo la presión de Estados Unidos. Ahora bien, la expulsión de la DEA el año 2008, bajo el gobierno de Evo Morales, lo que hace es marcar un hito, un cambio en la política de seguridad y debilitó esa cooperación de Estados Unidos, pero de alguna manera, y acá es donde está yo creo que el debate, transformó a Bolivia en un actor exportador de terrorismo o no. Yo creo que la respuesta a esa pregunta pues es la que me interesó del libro en particular. Lo que es cierto es que el narcotráfico se ha consolidado en Bolivia como un problema estructural muy fuerte, muy serio, y que tiene matices internacionales muy importantes. El hecho de que existen relaciones no solo de exportación hacia Estados Unidos, que hoy son pocas, pero que actores internacionales, transnacionales, están presentes y prevalecen en Bolivia, creo que es el tema más complejo de analizar. Y en ese sentido, entonces, la amenaza terrorista, digamos, en América Latina ha evolucionado y ha evolucionado de tal manera que hoy no es, digamos, que la presencia soviética, la presencia ahora rusa, sino que la amenaza terrorista tiene una definición mucho más compleja. La presencia, por ejemplo, de organizaciones albanesas, de organizaciones italianas, calabresas, organizaciones brasileras,
¿no? El Comando Vermelho y el PCC, que tienen una presencia dramática en Bolivia, y en las últimas semanas peor, con lo que viene sucediendo en una ciudad como Santa Cruz. Y por supuesto, en este contexto, Bolivia hoy tiene una presencia muy grande de actores extrarregionales como China, como Rusia y como Irán. Entonces, en ese sentido, si bien Bolivia ha fortalecido estos lazos, ¿no? En especial creo que el tema que lo mencionaba el doctor Áñez, ¿no? El tema de la presencia de Irán y cómo Irán está jugando un rol internacional, particularmente los nexos con Hezbollah, el financiamiento de redes ilícitas en la región es importante. Ahora, en ese sentido, entonces, y concluyo con esto, Bolivia cumple con la definición de amenaza terrorista hacia el resto de la región. Miren, Bolivia enfrenta gravísimos problemas de corrupción, gravísimos problemas de narcotráfico, gravísimos problemas de influencia extranjera, sin duda. Hasta el momento, sin embargo, lo difícil es determinar en qué sentido Bolivia financia, Bolivia alberga, ¿no?, a grupos que exportan terrorismo. O sea, yo creo que Bolivia es víctima de lo que está sucediendo, pero la definición, ¿no?, y acá es donde es más una pregunta, ¿no?, si Bolivia califica entonces para ser un país que exporta terrorismo. No hay duda que Bolivia representa una vulnerabilidad para la seguridad regional, pero en gran medida por su fragilidad institucional, su relación con esos actores geopolíticos desafiantes, ¿no? Y por supuesto por el crecimiento del crimen organizado. Pero yo creo que en este momento la pregunta todavía queda latente, ¿no? Bolivia puede ser catalogada como una amenaza terrorista en sí misma, sí, pero como un factor de riesgo al resto de la región. Creo que ahí es donde yo me gustaría tener un poquito más de debate con el autor. Muchas gracias.